Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en este primer jueves de diciembre? Bueno, y ya sabéis que aquí los jueves, pues lo que hacemos no es otra cosa que hablar de guerrilleros del emprendimiento, de todas esas habilidades que tenéis que acaparar para ser grandes emprendedores, grandes guerrilleros del emprendimiento. Y bueno, entre esas habilidades, por supuesto, está todas esas técnicas de negociación que estamos repasando los jueves en este podcast. Y bueno, pues si recordáis, la semana pasada seguíamos hablando de las tácticas de negociación con la línea roja. Y bueno, pues nos quedamos ahí en esos ejemplos históricos de negociación con la táctica de la línea roja, que es donde vamos a empezar. Y veremos a ver si nos da tiempo a terminar. Yo creo que sí, para ya el próximo día 12 de diciembre, jueves, pues podamos empezar con una nueva técnica de negociación para que la vayáis adquiriendo y la podamos utilizar en el día a día como guerrilleros del emprendimiento. Así que vamos con esos ejemplos históricos de la negociación con la táctica de la línea roja. Por ejemplo, podemos hablar de la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Estados Unidos estableció una línea roja al advertir que la instalación de misiles soviéticos en Cuba no sería tolerada. La línea roja fue esencial para forzar a la Unión Soviética a retirarlos, evitando así, un conflicto nuclear. También podemos hablar de la reforma agrícola en la Unión Europea, y es que durante las negociaciones de los tratados comerciales, la Unión Europea ha mantenido líneas rojas en la protección de sus subsidios agrícolas, insistiendo en que cualquier acuerdo de comercio no debe comprometer su sistema, en este caso, de apoyo a los agricultores europeos. Bueno, pues esos ejemplos históricos que podemos poner de esas tácticas de negociación con la línea roja. Vamos a ir ahora con algunas anécdotas y algunas curiosidades, y es que, se ha utilizado la línea roja en situaciones históricas y contemporáneas y el uso al final te deja anécdotas, te deja curiosidades que, son interesantes para enseñarnos cómo un límite inamovible puede influir en el curso de la historia o puede llegar a cambiar la dirección de una negociación. Así que aquí vamos a contarte ahora algunas de esas anécdotas más destacadas, más curiosas, que ilustran fundamentalmente el impacto y las implicaciones de esta táctica de la línea roja en diferentes contextos. Ya hemos visto como ejemplo histórico los misiles en Cuba. Recordemos que el presidente John F. Kennedy estableció esa línea roja inquebrantable. La Unión Soviética no podía emplazar esos misiles nucleares en Cuba sin arriesgarse a una respuesta militar de los Estados Unidos. Así que esa línea roja de Kennedy fue transmitida públicamente y se dejó claro que cualquier intento de cruzar ese límite
sería considerado un acto de agresión. Bueno, pues esta línea roja generó una de las mayores tensiones en la Guerra Fría y forzó a la Unión Soviética a considerar el riesgo de conflicto nuclear. El líder soviético Nikita Khrushchev, al entender la seriedad de la línea roja estadounidense y creérsela, pues propuso una retirada de los misiles a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba y de retirar los misiles de Turquía. Bueno, pues esa línea roja que estableció Kennedy no solo protegió la seguridad estadounidense, sino que, bueno, pues también condujo a un acuerdo que redujo las tensiones nucleares en el mundo. También la línea roja de Franklin Roosevelt en la creación de las Naciones Unidas. También lo hemos visto como momento histórico y, como hemos dicho, pues en 1945, negociaciones para crear las Naciones Unidas y se establece una línea roja de tiempo para concluir las negociaciones. Ya está. Roosevelt considera esencial que los países participantes alcancen un acuerdo y que lo hagan antes de la conclusión de la conferencia. Y deja claro que las negociaciones no se extenderán indefinidamente. Bueno, pues esa línea roja de tiempo de Roosevelt generó un sentido de urgencia a los participantes que estaban en desacuerdo en varios aspectos de diseño de la ONU. Bueno, pues la amenaza implícita de retirar el apoyo si no se llegaba a un acuerdo rápidamente llevó a las delegaciones a hacer concesiones y a llegar a consensos, lo que permitió la creación de una organización que sigue siendo pues muy importante para la diplomacia global. También tenemos la famosa línea roja de Obama en Siria y bueno, aquí fue una advertencia sin acción. En 2012 el presidente Barack Obama estableció una línea roja en Siria, advirtiendo que el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad sería inaceptable y desencadenaría una intervención militar de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando se confirmó el uso de las armas químicas en 2013, Estados Unidos no respondió militarmente, optando en cambio por negociar la eliminación de las armas químicas con el apoyo de Rusia. Bueno, pues la falta de acción tras el cruce de la línea roja debilitó la posición de los Estados Unidos y fue vista por muchos analistas como una pérdida importante de credibilidad. Esta experiencia al final lo que resaltó es la importancia de actuar de acuerdo con las líneas rojas establecidas, ya que no cumplir con las amenazas pues puede erosionar esa confianza en futuras advertencias. Por eso decíamos en esto de la línea roja que es muy importante saber cuándo podemos poner una línea roja y hasta qué punto esa línea roja la vamos a poder defender aplicando las consecuencias que hemos advertido en esa línea roja. Si las consecuencias son me levanto de la reunión y me voy, pues si se sobrepasan esas líneas rojas debo levantarme de la reunión e irme, porque si no estaré perdiendo fuerza negociadora, se me habrá visto el farol y bueno, pues a partir de ahí estaré en peor posición de negocio. Todo esto en el caso de Siria, pues se analizaría profundamente y se llegó a la conclusión de que era, bueno, más rentable perder esa credibilidad que no, pues esa intervención militar que en el fondo, pues querían evitar, aunque la pusieran como advertencia a romper esa línea roja. Por eso es muy importante que utilicemos la táctica de la línea roja con cautela y, bueno, pues sabiendo que en la mayoría de los casos pues tendremos que ejecutar la amenaza si efectivamente se cruza esa línea roja de la que hemos advertido en nuestra negociación. También vamos a hablar de la línea roja de Canadá en el Telecam, y es que la cultura nacional como punto no negociable se puso y esas renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecam, en 2018, pues Canadá estableció una línea roja inamovible sobre su política de apoyo a la industria cultural. Y ahí se puso sobre la mesa. Y bueno, pues los negociadores canadienses insistieron en que, bueno, los sectores relacionados con la cultura y los medios de comunicación canadienses quedarían fuera de cualquier cambio en el tratado, defendiendo así su identidad cultural frente a la influencia estadounidense. Bueno, pues Canadá logró mantener su línea roja y logró preservar los elementos culturales en el acuerdo final, lo que destacó pues ese compromiso con proteger la cultura nacional. La línea roja cultura
cultural, de Canadá, pues subraya como una postura firme en temas no negociables, pues puede preservar aspectos esenciales en la identidad nacional. Vamos a seguir con más casos de esta línea roja, con sus anécdotas, sus curiosidades. Vamos a hablar del muro de Berlín como una línea roja física y política. Pero antes de todo eso, pues nos vamos a ir con nuestro sponsor de hoy. Y volvemos a repetir, como la semana pasada, porque estamos hablando de guerrilleros del emprendimiento. Y bueno, pues tenemos aquí un guía burros, Aprender a ser un líder, que recoge todo ese material del que estuvimos hablando en este podcast, en esta misma sección, anteriormente a estas técnicas de negociación, porque entendemos que dominar el arte del liderazgo es fundamental para los guerrilleros del emprendimiento, para cualquier emprendedor, para cualquier profesional, para cualquiera. Liderar es fundamental, al igual que negociar es imprescindible. Así que nos vamos a ir con este guía burros, cómo ser un líder, aprender a ser un líder, las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Así que vamos con este libro y enseguida volvemos. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros, Aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros, Aprender a ser un líder, menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, que es nuestro e-commerce y es donde encontrarás pues el resto de libros, cursos, talleres, todo lo que tenemos para la formación del emprendedor. Y bueno, pues además te vamos a ofrecer unos paquetitos. Si en lugar de solo llevarte Aprender a ser un líder, pues te llevas cualquier otro libro de los que tenemos ahí, por ejemplo, las 8 disciplinas del dragón en inglés, fíjate, pues no vas a pagar gastos de envío. Si decides llevarte 3 libros, pues el cuarto te lo vamos a regalar. Si decides 4 libros, pues te regalaremos un curso valorado en 69 euros. La idea es que todavía te salga más rentable comprar este libro, ya te digo, menos de 10 euros, 144 páginas, directos al grano, con los tipos de liderazgo más importantes que debes conocer. El autocrático, democrático, transformacional, transaccional, carismático, situacional, servicial, paternalista por competencias, auténtico, el burocrático, el visionario, el coach, el estratégico, el relacional, el cruzado, el de equipo, el moral. Bueno, los principales los tienes aquí y además los hemos repasado en este podcast en temporadas anteriores o en capítulos anteriores, así que ya sabes. Liderazgo fundamental, 9,95, principales librerías, plataformas online y borjapascual.org. Y vamos a seguir con estas anécdotas, a ver si nos da tiempo a contarlas todas. Anécdotas, curiosidades sobre esto de la línea roja. Y vamos a hablar del muro de Berlín, como esa sí que es una línea
física, no es una metáfora, línea roja física y política. Y es que en 1961 la construcción del muro de Berlín por parte de la Alemania Oriental fue una línea roja física, una línea roja política en la Guerra Fría. La línea roja establecida por el muro dividió Berlín y simbolizó esa separación ideológica entre el bloque soviético y el de Occidente. Para Estados Unidos y sus aliados, Berlín Occidental se convirtió en una línea roja innegociable y cualquier intento de Alemania Oriental de crucear hacia esa zona se consideraba una provocación. Bueno, pues el muro de Berlín no solo marcó una línea roja en el mapa, sino que también fue un límite claro en las relaciones internacionales. Las potencias occidentales usaron el muro como símbolo de resistencia y su caída en 1989 fue vista como el fin de una línea roja ideológica que, bueno, pues había durado décadas. También podemos hablar del Acuerdo de París, la línea roja medioambiental de la Unión Europea. Durante las negociaciones del Acuerdo de París sobre el cambio climático en 2015, pues la Unión Europea estableció como línea roja la inclusión de compromisos específicos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la creación de un sistema de seguimiento transparente. Bueno, pues la Unión Europea dejó claro que cualquier acuerdo sin estos elementos sería inaceptable. Se presionó desde la Unión Europea junto con otros países y se llevó a la inclusión de estos compromisos en el acuerdo final, lo que convirtió el Acuerdo de París en un tratado climático innovador y significativo. Y es que la línea roja de la Unión Europea en cuestiones ambientales subraya cómo los países pues, pueden usar esta táctica para avanzar en políticas globales en áreas de interés común. También podemos hablar de la línea roja de la Unión Soviética en la doctrina Brezhnev. En 1968 la Unión Soviética estableció la doctrina Brezhnev, que establece que cualquier amenaza al socialismo en los países del bloque soviético sería motivo de intervención militar. Bueno, pues esta doctrina funciona como una línea roja inamovible en Europa del Este, asegurando que cualquier intento de cambio ideológico o político hacia el capitalismo o la democracia occidental sería respondido con fuerza militar. La línea roja establecida por la doctrina Brezhnev se hizo evidente en la primavera de Praga en 1968, cuando la Unión Soviética invadió Checoslovaquia para sofocar las revueltas liberales. Bueno, pues esta doctrina y su línea roja tuvieron efectos duraderos en Europa del Este, todavía lo estamos sufriendo, manteniendo la influencia soviética hasta el colapso de la URSS en 1991. Ahora con el tema tenemos también ahora en el ámbito internacional pues parte de esta doctrina siendo defendida o aplicada en situaciones como la de Ucrania y demás. Bueno, pues todavía esto sigue vigente. También podemos hablar de las negociaciones sobre el Brexit y la línea roja de la soberanía del Reino Unido. Y es que durante las negociaciones del Brexit, el Reino Unido estableció como línea roja recuperar el control total sobre sus leyes y sus fronteras. Bueno, pues esta línea roja significaba que el Reino Unido no aceptaría ninguna jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni permitiría libre circulación de las personas desde la Unión Europea. Esta línea roja fue una de las principales razones por la que las negociaciones se prolongaron, ya que la Unión Europea intentaba preservar sus propias normas y políticas. El acuerdo final incluyó complejas disposiciones para resolver esta línea roja sobre la soberanía, lo que reflejó el compromiso del Reino Unido de mantener su control a pesar de las implicaciones importantes económicas. También podemos hablar de las líneas rojas en el conflicto de Cachemira. La región de Cachemira ha sido una línea roja territorial y política para India y Pakistán desde 1947. Ambos países pues, han mantenido posiciones inamovibles sobre la soberanía de Cachemira. Y cualquier intento de modificar este estatus es considerado una violación inaceptable que podría provocar pues, un conflicto militar. La situación de Cachemira ha generado 3 guerras ya entre India y Pakistán y continúa siendo una de las líneas rojas más sensibles del sur de Asia. Bueno, pues este conflicto ha puesto en evidencia como una línea roja territorial pues puede generar tensiones prolongadas que además pues son muy difíciles de resolver. Como veis, las anécdotas y curiosidades en torno a la táctica de la línea roja demuestran ese impacto en momentos críticos de la historia.
Hemos visto conflictos territoriales, protección de valores culturales, derechos ambientales, establecimientos de límites no negociables que han influido en el curso de los eventos globales. Sin embargo, pues las experiencias de líderes como Barack Obama también resaltan los riesgos asociados a no mantener las líneas rojas establecidas, ya que pues cualquier señal de falta de determinación puede erosionar la credibilidad y la posición de la parte negociadora. Así que la táctica de la línea roja, como vemos, si la utilizamos correctamente, es una herramienta poderosa para comunicar firmeza, para proteger intereses fundamentales, y lo hemos visto con ejemplos históricos que reflejan tanto su valor, pero también, importante, sus riesgos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta línea roja. Como veis, es una táctica más de negociación y algo que debéis conocer y pues que os animo a que en algún momento, cuando la circunstancia sea propicia, pues la podáis utilizar en vuestras propias negociaciones. Y hasta aquí esta táctica de negociación de la línea roja. Hasta aquí el podcast de hoy, que ya nos hemos pasado nuestro tiempo. Y mañana aprender a emprender. Y sí, mañana es festivo, es viernes, pero tenemos que seguir con el aprendimiento, no podemos dejar esto. Así que mañana también cuento contigo. Búscate un huequito, aunque estés de vacaciones, y escucha nuestro capítulo en el que seguiremos avanzando en ese plan de empresa. Así que como ya te he convencido, pues te voy a decir lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.